Diga, hermanos, para mí es un privilegio realmente poder estar frente a ustedes y gracias pues a nuestros pastores pues que nos permiten poder tener esta oportunidad de compartir la palabra y es bueno ver y alegra el corazón ver cómo la obra del Señor se va expandiendo, ¿verdad? Y tenemos la esperanza que vamos a ver nosotros una obra abierta allí en Macedonia. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuántos creen eso? Él ya la comenzó, ¿verdad? Ya están ellos allá. Están nuestros hermanos que están apoyando a esa familia que ha salido, podríamos decir, de nuestra sangre como congregación. Y viendo todo lo que el Señor está haciendo, viendo cómo ese equipo misional está apoyando a Texas, vemos que la obra del Señor va avanzando. Este enfoque global, local, ha hecho que muchos nos involucremos más. Y quiere que todos nosotros estemos involucrados de cualquier forma, de la forma que se nos ha explicado de sobremanera y muchas veces, ¿cómo podemos apoyar esa obra? Y el tema que vamos a ver hoy es parte de esa obra misionera que el Señor quiere hacer por medio de nosotros. Como si usted recuerda, en las últimas dos predicaciones anteriores se estuvo hablando del tema de la soltería, ¿verdad? Y el evangelio. Luego hablamos de la hombría y el evangelio. Pero el Señor quiere que esta noche podamos ver el matrimonio, o mejor dicho, el evangelio y el matrimonio, porque el evangelio va antes que el matrimonio. Y es que el Señor, desde el principio, cuando hizo a Adán y lo vio solo, no dijo, hey, me voy a inventar el matrimonio. Esta es la oportunidad que tengo a este hombre, pero me hace falta una mujer y voy a inventarme el matrimonio. ¿Usted cree que el Señor pensó en ese instante, se le ocurrió? ¿O qué cree? ¿No cree que el Señor ya lo tenía en mente desde antes? Y que Él a través del matrimonio nos iba a hacer una representación a cada uno de nosotros. ¿Y cuál iba a ser esa representación? Bueno, la vemos en Apocalipsis, ¿verdad? El Señor desde el principio quería decirnos a nosotros, miren, como este matrimonio, así va a ser mi iglesia con Cristo. El Señor nos estaba mostrando la relación de la iglesia con Cristo desde el principio. Entonces no se lo inventó en ese momento. Él dijo, esta es la forma como quiero que mi iglesia se relacione con mi Hijo Jesucristo. Actualmente el matrimonio se ha visto como una oportunidad de ser feliz. Y quizá usted y yo pues ya nos casamos con esa intención de ser felices, ¿verdad? Yo no creo que nadie se haya casado, los que estamos casados lo hicimos con la intención de ser infelices, yo no lo creo. Eso creo que es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Casarnos para ser felices, sí, tiene sentido. Pero hay algo más profundo que buscar nuestra felicidad. Entonces, actualmente, si las cosas no funcionan, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Y no solo el mundo, sino dentro de la iglesia. Nos divorciamos. Simple, nos divorciamos. Como que si se tratara de nosotros, ¿verdad? Vemos cómo avanza esta epidemia de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Avanza como una epidemia. Y las leyes que actualmente en nuestros países se han sido aprobadas son como una antesala para luego tirar esas leyes para aprobar el matrimonio
entre personas del mismo sexo. Cuando vemos todo eso, vemos que los fundamentos del matrimonio no están siendo tomados. Los fundamentos bíblicos del matrimonio están siendo olvidados. No hablemos del mundo, hablemos dentro de las iglesias evangélicas. Ante eso, nosotros, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué rol, qué papel vamos a hacer nosotros para poder cimentar nuestra iglesia en los fundamentos bíblicos? Como todos sabemos, si nosotros fundamos una casa y no hacemos unos cimientos adecuados, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a derribar. Como dice la Escritura, van a venir vientos, el agua, cualquier cosa la va a botar, hermanos. Porque no tenemos los fundamentos que el Señor quiere que nosotros pongamos en los matrimonios dentro de las iglesias. Hemos ignorado los estándares de Dios para el matrimonio. Y ya los vamos a ver. Y hemos ignorado y descuidado las expectativas de Dios que tiene para el matrimonio. Porque estamos pensando en nosotros, ¿verdad? Estamos pensando en satisfacer mi necesidad, mi propósito. Y no estamos pensando en satisfacer los propósitos de Dios para el matrimonio. Como compartía Josué acerca de la ayuda idónea que era la mujer para Eva, para Adán. Si usted recuerda, uno de los propósitos del Señor era llenar la tierra, ¿verdad?, de hombres, ¿sí? Le dijo que se multiplicaran. Pero con la caída, ¿qué fue la maldición primera que hizo el Señor sobre la mujer? ¿Cuál fue? ¿Quién se recuerda? Le dijo que iba a multiplicar los dolores de su parto, ¿verdad? Y meditando en eso, la labor que el Señor le había dado a ella, una de las labores que le había dado, la principal, que era llenar la tierra de hombres, ¿verdad? Esa labor que le había entregado a la mujer, porque fue diseñada para eso. Parte del diseño del Señor es tener hijos, es parte de esa labor. El Señor dice, tu labor hoy te va a costar hacerla. Y al hombre también le dijo lo mismo, que iba a sufrir, ¿verdad? Que iba a costar ganarse el pan de cada día. Buscaba el Señor descendencia en ese tiempo. Pero la iglesia es la ayuda idónea ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién es la ayuda idónea? De Cristo. ¿Y cuál es la labor que le ha entregado el Señor a la iglesia? ¿Cuál? Tener hijos. ¿Sí o no? ¿Qué tipo de hijos? Discípulos. ¿Se da cuenta que en aquel momento que puso a Adán y a Eva, es la misma labor que hoy tiene la iglesia? Y es crear, procrear hijos. Pero ¿quién da la semilla de esos hijos? ¿Quién pone, por decirlo así, el semen espiritual? ¿Quién lo pone? Cristo. La idea es que usted vaya comprendiendo que el matrimonio era una simbología de lo que hoy estamos viviendo. Ahora, la pregunta es, ¿la iglesia está procreando los suficientes hijos espirituales? Bueno, nuestro pastor nos ha dicho muchas veces, hermano Mauricio, que hay varias formas de no tener hijos, ¿verdad? ¿O es que somos todavía no tenemos edad para procrear? ¿Es que somos estériles?
¿Es que estamos enfermos? ¿O es que definitivamente no queremos procrear hijos? Esa imagen de la iglesia que el Señor nos muestra al principio es la misma en la actualidad. La iglesia existe para tener hijos espirituales. Quisiera que fuéramos a Efesios 5:22. Efesios 5:22, del versículo 22 en adelante. Más que hablar de la relación matrimonial, queremos hablar de la imagen del matrimonio en relación al Evangelio y en relación de la iglesia con Cristo. Aunque sí, vamos a tocar algunos puntos, pero más queremos que tenga claro usted por qué es que el Señor, o qué persigue con el matrimonio, qué quiere el Señor del matrimonio. Efesios 5:22 en adelante dice: tome esto, cuando lo lea, véalo en la relación de la iglesia y Cristo, su matrimonio. ¿Cuántos más? Levanten la mano los matrimonios que están acá, los que están completos, ¿verdad? Porque yo estoy incompleto ahorita. ¿Cuántos hombres casados que no están sus esposas aquí? Que levanten la mano. ¿Mujeres casadas que no estén sus esposos? Son más. Y los demás me imagino que son solteros, ¿verdad? Las casadas, dice la palabra del Señor, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Amén. Por ahí quedémonos. Hermanos, el primer fundamento, o el fundamento número 1 es: la gloria de Dios es el fin del matrimonio. No es, hermanos, el matrimonio no gira alrededor de usted. No. Su matrimonio gira alrededor de Cristo, que es muy diferente. El matrimonio no existe para usted. Eso es una verdad a medias. Su matrimonio existe para el Señor. Porque el Señor es el creador de todo. Es el creador del matrimonio. Y cuando nos enojamos con nuestras esposas o viceversa, ¿verdad? Por cosas triviales, entonces estamos haciendo que el matrimonio gire alrededor de nosotros. Y eso no debe ser así.
Nuestro matrimonio debe de girar alrededor de la gloria de Dios. Si revisamos el versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el nivel? Así como se sujete a Cristo, dice, así sujétese a su marido. Es difícil, ¿verdad? Para la mujer creo que le cuesta eso. Pero fíjese de que dice, la Escritura nos enseña que ¿quién es la cabeza de Cristo? ¿Quién es la cabeza de Cristo? ¿Es la? No, la cabeza de Cristo, ¿quién es? Es Dios Padre. Ahora, les pregunto yo a ustedes, ¿tuvo algún problema Jesucristo en sujetarse a Dios? No, no tuvo ningún problema. Él se sujetó al liderazgo amoroso de Dios y no tuvo ningún problema. ¿Le causó problemas a Cristo? No, de ninguna manera, no le causó problema. Ahora, ¿por qué es que a la mujer le causa tanto problema sujetarse al esposo? Es bien sencillo, ¿verdad? Le cuesta. Ya más adelante vamos a ver cuál es el gran problema de sujetarse. Pero dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hay un patrón, hay una norma, y es Cristo. Si la mujer es capaz de sujetarse a Cristo, entonces no tendría ningún problema en sujetarse a su esposo. No tendría. ¿Por qué habría de haber problemas si es capaz de sujetarse a Cristo? No tendría que tener problema. Entonces la norma o el patrón o el estándar es la relación de Cristo. En la sujeción apunta a la gloria de Cristo. Luego, hermanos, en el 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es el estándar aquí ahora para el hombre? El estándar ahora es el amor de Cristo para con la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? ¿Qué hizo? Murió, ¿verdad? ¿Cuántos hombres están dispuestos a morir por sus esposas? O solteros. Si el propósito de Dios es casarse, ¿cuántos estarían dispuestos a morir por esa esposa? ¿Cuántos estarían dispuestos? Ese es el estándar. Un estándar elevado. No es un cualquier estándar. Es un estándar elevadísimo. Porque está apuntando a Cristo. Entonces, la gloria de Cristo siempre. No hay otro parámetro. Es Jesucristo el parámetro. En el 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cuántos sustentamos y cuidamos a nuestras esposas? Ahora le voy a preguntar a las esposas. Esposas, ¿su esposo la sustenta y la cuida? Amén, gloria a Dios, hermano. Qué bueno escuchar eso, oír que dice: sí, mi esposo me sustenta y me cuida. Porque ese es el modelo. Entonces apunta a Cristo nuevamente el matrimonio. No hay otro estándar, hermanos. Por eso, hermanos, si la gloria de Dios es el fin del matrimonio, la razón del matrimonio es que existe para Dios. Para Dios existe. Más de lo que existe para usted. Oiga bien, existe el matrimonio más para Dios de lo que existe para usted. Porque Dios, fíjese que en Filipenses 2:4 dice:
2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando así es como Él quiere que veamos nuestra relación con los demás, no solo en el matrimonio, sino con todos los demás. Cuando nosotros giramos alrededor de Cristo, no tenemos problema con este versículo. Pero cuando todo gira alrededor de nosotros, sí tenemos problemas con este versículo. Porque primero vemos lo de nosotros y después vemos lo de nosotros y si queda algo por último, vemos por lo de nosotros y los demás. Pero nosotros en Cristo, además de velar por lo de nosotros, tenemos que velar por lo de los demás. Entonces, hermanos, la razón del matrimonio es que existe para Dios, más que para usted. Si la gloria de Dios es el fin del matrimonio, entonces tenemos que recurrir a nuestro ayudador incondicional. ¿Quién es nuestro ayudador incondicional? Es nuestro Señor. ¿Por qué vamos a andar buscando a otro lado? ¿Por qué tenemos que buscar en otro lado donde aquí tenemos todo? Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hermanos, ¿por qué este versículo? Porque cuando nos olvidamos que nuestro matrimonio existe para el Señor, o que existe para glorificar al Señor, en los matrimonios cuesta pasar por alto la ofensa. Pero en el Señor no puede ser así. Usted está obligado por amor al Señor, por amor a su prójimo, pasar por alto la ofensa. Entonces, esa es su honra. Pero además, hermanos, si la gloria de Dios es el fin del matrimonio, Jesucristo es nuestro instructor perfecto. Hoy se escucha de moda el coaching, ¿verdad? Es alguien que lo entrena a uno, le desarrolla las habilidades y bueno, los que andan en los negocios o trabajan en empresas saben de lo que estoy hablando. Pero ¿quién es nuestro coaching por excelencia, hermanos? ¿Quién quiere instruirnos en todas las áreas de nuestra vida? ¿Por qué vamos a recurrir a alguien más o a algo más si Jesucristo, por medio de su palabra, Él nos puede ayudar? Porque la palabra del Señor es suficiente, ¿verdad? Nos corrige, nos enseña, nos instruye, para que dice que seamos hombres enteramente preparados para toda buena obra. Y la obra más grande que el Señor nos ha encomendado, ¿cuál es? Hacer discípulos. Esa es la obra más grande. Va más allá que inclusive nuestro matrimonio, hermano. Como tal, va más allá. Porque si nuestro matrimonio o el matrimonio de los futuros matrimonios no giran alrededor de Cristo, entonces están a medias, les hace falta. El siguiente fundamento, hermanos, es que la gracia de Dios es la última esperanza para el matrimonio. Un matrimonio que tenga 40 años, o que aunque no estén juntos, ¿verdad? 40 años de casado, mi hermano, ¿cuántos? 47. ¿En algún momento necesitó la gracia del Señor, hermano? Bueno, esa sonrisa demuestra cuánto la necesitamos, ¿verdad? ¿Alguien ha necesitado la gracia del Señor para llevar su matrimonio a este nivel de 40 y tantos años? Si yo apenas voy para 20 y créame, mi esposa ha necesitado la gracia del Señor. Yo casi no la he necesitado, pero ella sí la ha necesitado más que yo. Bueno, aquí está mi hijo, él lo sabe.
venimos de mundos diferentes, por decirlo así, ¿verdad? Pero no importa, el Señor es capaz de arreglar todo. ¿Cuántos creen eso? No importa, como dice el hermano, cuán destrabado haya venido usted, el Señor es capaz de alinearlo, de arreglarlo, de hacerlo útil, de hacerla útil. Esa es la gracia del Señor. Y es que tenemos una gracia inagotable. ¿O creen que la gracia del Señor para su iglesia se acaba? Es inagotable. ¿No le llena de esperanza a usted saber que hay una gracia inagotable disponible para nosotros? Inagotable. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. En nuestra vida tenemos diferentes situaciones en las cuales necesitamos de la gracia del Señor, más cuando fallamos. Usted necesita de la gracia del Señor. O cuando va a buscar un empleo o hacer un negocio, usted necesita de la gracia del Señor. Para todo necesitamos la gracia del Señor. Pero más cuando le fallamos al Señor, necesitamos mucho más de su gracia. Y es que, hermanos, Dios es el que diseñó el matrimonio. Y si Él lo diseñó, es el Señor de los matrimonios. Y si ese Señor de los matrimonios está comprometido a ayudarnos a cada uno de nosotros para poder experimentar el matrimonio como Él lo ha diseñado. Ya leímos esa porción bíblica, ¿verdad? Y es un estándar muy elevado. Que solo la gracia inagotable del Señor nos va a ayudar. Solo la gracia inagotable de nuestro Dios. Y es que otra cosa que nos debe llenar de alegría y de gozo a nosotros es que contamos con la llenura total en Cristo. Él debe de llenarnos, hermano. Juan 1:16 es el versículo que nosotros utilizamos. ¿Qué dice? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos, o sea que Él tiene gracia abundante, hermanos. Él lo llena todo, hermanos. Él quiere llenar nuestras vidas. No solo para que tengamos un buen matrimonio, no solo para eso, es para que hagamos discípulos. Y los primeros discípulos son los de la casa, ¿verdad? Los primeritos que tenemos que discipular a nuestra familia, ¿verdad? Y luego seguir discipulando a cuanto el Señor nos ponga enfrente. Por ahí leíamos en el anuncio: tu discípulo te está esperando, decía. ¿Cuántos creen que el discípulo, la discípula lo está esperando a usted? ¿Verdad que sí? Sí, te está esperándolo. Porque la iglesia, como dijimos, la iglesia, como es la esposa, es la que tiene que procrear los hijos. Pero ¿cuál es el ADN que llevan esos hijos? Es la imagen de Cristo. Pablo decía que volvía a sufrir dolores de parto, decía él, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él entendía la relación del matrimonio con los discípulos, la misma relación matrimonial la ponía de ejemplo. Sufro así esos dolores vuelvo a sufrir los dolores de parto, a fin de que Cristo sea formado en vosotros. Así nosotros debemos de ver nuestros discípulos sufrir dolores de parto. Cuando nosotros, los que somos padres, y un hijo se nos enferma, no importa la hora, ¿qué hacemos? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué he hecho yo? ¿Esperamos? ¿Cuánto esperamos? No esperamos nada. La última vez que nos pasó a nosotros, hace como 1 año y medio quizás, de repente escuché
la voz, que se quejó uno de mis hijos. Y fíjense que el Señor a mí me ha dado eso. Digo el Señor porque no puede ser nadie más, ¿verdad? No es que yo sea bueno, nada, no, el Señor. Mi esposa, ella a veces se acuesta, ella se duerme. Pero desde el principio, desde que Alfredo nació, mi oído es el que detecta cualquier ruido de la enfermedad de mis hijos. Y soy yo el que escucho. Y soy yo el que me levanto. Porque Él me hizo así. Bueno, que de menos, pues algo de recompensa tenía que darle a mi esposa al Señor, pues. Si había tenido a 4. Entonces me dejó eso a mí. Y cuando oigo un ruido, yo me levanto. Escuché un ruido, el cuarto de Alfredo es un poco alejado, ¿verdad? Escuché un ruido, me levanté a ver, ya había levantado por la universidad. Pero el punto es, hermano, que nosotros nos levantamos y hacemos cualquier cosa por nuestros hijos, ¿sí o no? Pues es lo mismo que el Señor quiere que hagamos por nuestros discípulos, como iglesia. Si un hijo se nos enferma espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Darle la medicina. ¿Y cuál es la medicina que le tenemos que dar? ¿Ah? La palabra del Señor. Porque estamos criando hijos como iglesia. Es lo mismo. ¿Se da cuenta la imagen de la iglesia con Cristo y la imagen del matrimonio? De eso nos estaba hablando el Señor desde el principio, diciéndonos, miren, así amo yo a mi iglesia. Y así quiero que ustedes se amen como matrimonio. Pero hermanos, ¿por qué es que necesitamos la gracia del Señor? Porque además, hermanos, de ser creyentes, usted sigue necesitando la gracia del Señor. ¿Cuál es la causa que usted necesita la gracia del Señor? ¿Cómo se llama? Es una sola palabra y usted la conoce. Se llama pecado. Porque usted y yo tenemos algún remanente por ahí. Y siempre va a tener conflictos, no solo en el matrimonio, sino fuera del matrimonio, en las otras relaciones. Usted va a tener problemas. Y usted observa, si usted va a una librería, hermano, usted encuentra, hablando del matrimonio, usted encuentra una gran gama de libros acerca del matrimonio, ¿verdad? Que problemas de comunicación, que problemas sexuales, que problemas de que la vida pasada de él, la vida pasada de ella, que las diferencias, la personalidad, bueno. Pero todo eso tiene un solo nombre y se llama pecado. Por eso necesitamos la gracia del Señor. Porque hasta que el Señor no nos haya transformado, no nos haya dado ese cuerpo glorioso, vamos a seguir necesitando la gracia de nuestro Dios. Siempre. La causa es el pecado. Entonces, ese es el mayor problema de nosotros. No es la comunicación, fíjese, usted se da cuenta, no. Es el pecado. El pecado le genera mala comunicación, eso sí. Porque como la Escritura nos enseña que seamos prontos pero tardos pero nosotros lo hacemos al revés, ¿va? Somos prontos para hablar y tardos para oír. Entonces, ¿en qué redunda? Problemas de comunicación, porque le dimos vuelta a la palabra del Señor. Entonces no es el problema en sí de la comunicación, ¿verdad? El problema es de que no estamos viviendo la palabra de Dios. Ese es el problema, a causa del pecado. Porque las cosas queremos que giren alrededor de nosotros. Y no es así. Giran y deben de girar alrededor del Señor. Ahora, hagamos como una especie de aplicación y quisiera que buscáramos Romanos 3:9. Y quiero que el soltero le ponga atención a esto y al casado igualmente. Porque usted se casó o usted se va a casar, hermano, con esta persona. Oiga bien, y está casado con una de estas.
o con uno de estos. 3:9. Fíjese bien, Romanos 3:9. Usted y yo estamos casados con una persona de estas. Por eso necesitamos la gracia de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo está hablando de los gentiles y los judíos, ¿verdad? En ninguna manera, le dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cómo está escrito? Decía él, ¿verdad? Citaba. No hay justo ni aún uno. Y usted y yo estamos casados con una persona como esta. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínense con quién está casado usted y yo. Sepulcro abierto hay en su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. De ahí venimos nosotros, hermano. Gracias a Cristo es que estamos aquí. Pero todos éramos así. Y como les decía hace poco, hay algún remanente de pecado, porque yo no, me imagino que más de algunos dicen una mentirita todavía, ¿va? Amén, dice el hermano. ¿Verdad? Por eso necesitamos la gracia del Señor. Porque ese es nuestro diagnóstico sin el Señor. Ese es su diagnóstico, mi diagnóstico. Si no estuviera el Señor, sepulcro abierto es su garganta. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es que tenemos tantos problemas dentro del matrimonio y en las otras relaciones? Porque esa es nuestra radiografía, hermanos, sin Cristo. Pero dice el Señor en su palabra que Él vino a deshacer las obras, ¿verdad?, del enemigo, ¿va? Que Él vino a hurtar, matar, destruir, pero yo he venido para deshacer esas obras, y esa es nuestra esperanza, hermanos, que Él está con nosotros. Pero un descuidito, esto se hace realidad en la vida de cualquiera de nosotros, si nos descuidamos. Así que, hermanos, ese es que necesitamos la gracia del Señor para todo esto. Y tercero, hermanos, y esto, hermanos, es lo que nosotros debemos de practicar. El Evangelio de Dios es la imagen final en el matrimonio. El Evangelio de Dios es la imagen final en el matrimonio. Dios estaba mostrando el Evangelio desde el principio. Y es la relación de la iglesia con Cristo. Hermanos, la relación del matrimonio desde el principio de los tiempos fue diseñado por Dios para ser una imagen de lo que hoy día vemos y de lo que vamos a ver al final. ¿Qué esperamos? ¿Qué espera la iglesia y Cristo al final? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? En Apocalipsis nos da esa imagen final, que es la misma del principio, ¿verdad? Y es que nos vamos a unir por la eternidad en la boda del Cordero. La unión perfecta, la relación perfecta. Pues eso el Señor ha venido mostrando a través del matrimonio. Por eso yo les hacía mención que la labor fundamental, por decirlo así, en cuanto a la procreación, al principio, el Señor la puso bajo maldición para la mujer. Y hoy mismo, en estos tiempos, ¿no cree usted que cómo cuesta tener hijos espirituales en Medio Oriente? Bueno, allá están nuestros hermanos apoyando a Alfredito y a Dayana. ¿Por qué? Porque
cuesta tener hijos allá. ¿O cree que es fácil tener hijos en Medio Oriente? Es el lugar más hostil para tener hijos. Pero esa misma imagen desde el principio, hermano. Por eso nos cuesta. Por eso fue que el Señor también nos salvó a un precio alto, ¿verdad? El precio que Él pagó por nosotros es altísimo. Pero así nos ama. Y así quiere que el hombre ame a su esposa. Un estándar elevadísimo. Así que los solteros deben tener claro eso, que si se van a casar tienen que estar dispuestos a sufrir, a dar su vida por su esposa. Bueno, el Señor nos estaba diciendo desde el principio, ustedes quieren saber cómo mi hijo ama a mi pueblo, miren el matrimonio. Miren el matrimonio y usted verá el panorama del Evangelio. Hermanos, ¿cuántos creen que necesitamos vivir el Evangelio dentro del matrimonio? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Si no hay Evangelio en el matrimonio, pues no sé qué hay. Pero si no hay Evangelio en el matrimonio, yo creo que sí sabemos que hay. Hay sufrimiento, ¿verdad? Hay falta de perdón. Hay agravios. Hay irrespetos. Hay dolor. Pero si el Evangelio está en el matrimonio, entonces la cosa puede ser diferente. La cosa puede ser diferente. La esperanza de nosotros es mayor si está el Evangelio. Por eso, si nosotros, ¿qué imagen le estamos dando al mundo cuando maltratamos a nuestra esposa? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué mensaje le mandamos? Porque si usted no está mandando la imagen del Evangelio al mundo, alguna otra imagen tiene que estar mandando. Si usted está despreciando a su esposa, pues está diciendo que Cristo desprecia a su iglesia. La imagen la está mandando, bien o mal la está mandando. ¿Qué pasa si la esposa irrespeta a su marido? Está mandando una imagen de que la iglesia pues irrespeta a Cristo. Nuestro matrimonio debe de enfocarse en modelar el Evangelio. Mostrar que así como el hombre ama a su esposa, está enseñándole al mundo que así es como Cristo ama a la iglesia. Y cuando la esposa ama a su esposo, lo respeta, se sujeta a él, le está enseñando al mundo que así la iglesia se sujeta y respeta a Cristo. Usted está mandando una imagen y los solteros van a mandar una imagen, buena o mala, pero la van a mandar. Pero ¿por qué no preocuparnos por mandar la imagen que el Señor quiere que mandemos, que es el Evangelio? Porque así es la relación del matrimonio. Y dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella. Así dice. Eso es el Evangelio, hermanos. Cuando nosotros nos damos por nuestras esposas, estamos diciéndole, así como mira usted que yo amo a mi esposa, así el Señor ama a su iglesia. Así como yo la sustento y la cuido a ella, así el Señor ama a su iglesia. Pero si somos creyentes y no damos esa imagen, con mucha razón, hermanos, la gente no quiere ir a las iglesias. Porque estamos mandando una imagen distorsionada de la que el Señor quiere que nosotros demos. El Evangelio, hermanos, el Evangelio de Dios es la imagen final del matrimonio. Porque precisamente al final nos vamos a unir eternamente con Cristo, que esa es la culminación de la obra del Evangelio, donde usted y yo vamos a estar con Él, unidos eternamente. Hermanos, ¿qué imagen estamos dando? Pero el Señor quiere que demos una imagen de fidelidad. Quiere el Señor una imagen de respeto. Y quiere el Señor que demos
una imagen de amor incondicional en nuestros matrimonios. La pregunta sería para nosotros, ¿qué tipo de imagen está dando usted? Y a los solteros, ¿qué tipo de imagen quieren dar en el futuro? Cada vez que usted tiene problemas, ¿está yendo a la fuente del Señor? ¿A esa fuente inagotable de gracia? ¿O prefiere sacar mejor lo que hay, el enojo y la ira y ustedes quitarse? ¿Qué hace? Yo no creo que eso sea lo que el Señor quiere. Su matrimonio, ¿quiere sujetarlo a los estándares de Dios? ¿O quiere vivir el matrimonio como usted quiere vivirlo? Que todo gire alrededor de usted. ¿Qué quiere con su matrimonio? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer? Fuente inagotable de gracia. Yo no sé cómo está su relación ahorita. Yo sé que hay matrimonios que sufren mucho, porque a lo mejor alguno el cónyuge, uno de los dos no es convertido y se sufre mucho cuando alguien no es convertido. Pero el Señor nos enseña acerca de eso, cuál es la conducta que tenemos, que se debe tener cuando eso sucede. Pero si vamos a la fuente inagotable de la gracia, creo que vamos a poder sobrellevar eso. Porque Cristo es nuestro consuelo. Jóvenes, solteros, si un día se casan, cásense, pero lleven en mente que su matrimonio debe girar alrededor de Cristo. En el paso va a ser feliz usted, en el proceso puede ser que sea feliz. Pero los que estamos casados no siempre, no el 100% del tiempo hemos sido felices. Hemos tenido altibajos, ¿verdad? ¿Sí? ¿O solo yo he tenido altibajos? No, ¿verdad? Pero si empezamos a sumar el tiempo de felicidad con el tiempo de infelicidad, ¿qué cree que termina ganando? La felicidad, hermanos. En mi matrimonio es así. El Señor ha permitido que sea así. No es mi esposa, no soy yo. Es el Señor, es la gracia del Señor. Cuando nosotros aplicamos la palabra del Señor a nuestra vida como matrimonio, mire, las cosas se arreglan más rápido. Pero cuando usted le da vuelta a la palabra y la aplica para su beneficio exclusivamente, o la tuerce, hay problemas. Quisiera orar por los casados, las casadas. Quisiera que pusieran de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos haga entender más esa imagen del matrimonio. ¿Y qué es lo que el Señor espera para nuestra vida, hermanos? ¿Qué el Señor quiere de su matrimonio? Tal vez se pueden poner los casados, las casadas. Y le vamos a pedir a los solteros que oren por ellos. Que se acerque, que le pongan mano, ¿verdad? Para que el Señor, hermanos, nos haga poder vivir realmente el evangelio.